Bien, uno de los temas que vamos a conversar esta noche con el ministro de Economía, Lucas Palacios, que nos acompaña en Mega Noticias Plus Prime. Ministro, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Andrea? Primero preguntarle por lo que veíamos, ¿no? ¿Qué tan posible o con qué velocidad se puede avanzar en este proyecto de teletrabajo y en qué condiciones sería? Bueno, yo creo que es muy importante. Mira, la situación actual que estamos viviendo nos pone una serie de desafíos. Sin duda. Y uno de los desafíos es poder aprovechar también la tecnología, la modernidad, para poder hacer frente de la mejor forma posible a esta situación y evitar en la mayor medida de lo posible el contacto social, porque mientras más seamos capaces de evitar los contagios, más rápido vamos a salir de esta situación. Por lo tanto, por eso le estamos poniendo urgencia a este proyecto de ley, que nosotros creemos que es bueno en sí mismo, porque facilita, entrega flexibilidad a personas que no pueden ir todos los días al trabajo, tienen temas que hacer en sus casas, pero ahora más que nunca es extraordinariamente importante y por eso que lo estamos potenciando con tanta fuerza. Ahora, en este contexto en el que estamos en estos momentos y sin todavía este proyecto transformado en ley, ¿qué posibilidades reales hay de flexibilizar las normas laborales que tenemos en el país? Mira, la Dirección del Trabajo hoy estaba buscando las formas de entregarle mayores flexibilidades amparadas en la ley a las empresas de tal manera que personas no se vean expuestas a tener que ir a trabajar o que tengan que quedarse también en sus casas porque tienen niños que no están yendo al colegio. Entonces hay una serie de elementos que son más bien domésticos que también tenemos que hacer frente para evitar, vuelvo a decir, los contagios. Esta cuestión es re importante en el sentido de que nos pone culturalmente también un gran desafío. De cómo podemos hacer para poder trabajar a la distancia, pero cómo hacemos para que yendo al supermercado no acaparemos. Hemos visto, por ejemplo, lo que me compete a mí en el Ministerio de Economía es garantizar que la red de producción y de distribución de productos, de combustibles, de alimentos, etcétera, esté garantizado. Y eso está muy sanamente bien garantizado desde todas las industrias productoras y también las distribuidoras. Sin embargo, hemos observado que existe un acaparamiento producto de que la gente se pone nerviosa, va y se lleva un tipo de productos todos para la casa. Entonces genera transitoria, por ejemplo, ¿no? Y con otras cosas, con papel higiénico, con mascarillas que ya hace ya varios días. Entonces, eso tenemos que evitarlo y me gustaría decirle a la gente que la red de producción y distribución está completamente sana y funcionando al 100%. Entonces, no es necesario generar esas actitudes de repente sobre reacciones que lo único que generan es un daño, porque significa unas caídas fuertes de stock y después no es tan rápido volver a reponerlo, hay que esperar al día siguiente o al día subsiguiente para volver a reponerlo. Entonces se genera una especie como de caos, de pánico, que no es necesario porque tenemos una economía que está funcionando bien, robusta y que está haciendo frente de buena forma a esta contingencia. Ahora, en ese mismo sentido, ministro, una cosa es este nerviosismo que, como usted dice, no tiene razón de ser porque no va a haber desabastecimiento de productos básicos. Y otra cosa es la especulación, que es un tema que uno podría pensar que es más grave todavía, porque hay una intencionalidad de sacar provecho en un momento tan crítico como el que se está viviendo. Y hemos visto denuncias de aumentos de precios en distintos productos también vinculados, obviamente, a la enfermedad. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué posibilidades reales tenemos de controlar eso? Tenemos posibilidades, la ley nos entrega. Nosotros no vamos a permitir especulación y abuso en estas materias, sobre todo cuando el país está enfrentando una situación tan compleja sanitaria como la que estamos viviendo. Ya ofició a las farmacias el CERNAC con una serie de, son 12 productos que son los que internacionalmente se han identificado como los más relevantes para poder hacer frente a esta crisis sanitaria. Hoy me reuní con los supermercados para hacerle una serie de recomendaciones en materia de higienización de los locales, en materia de atención, en materia de una serie de medidas y también para que se evite la especulación y los abusos en los precios. La verdad es que lo ideal es que existe una disposición positiva frente a esta situación y no existan aprovechamientos. Nosotros vamos a estar a través del CENAC permanentemente observando estos comportamientos y tenemos las herramientas legales para poder generar acciones cuando observemos que existe un abuso. O sea, ya se está estudiando. Por ejemplo, se está estudiando, aumento de precios de mascarillas, que es algo que se ha denunciado. Se está aplicando ya se está aplicando. El CENAC ya ofició a las farmacias. Distinto es el caso de a lo mejor un sitio web, que un compadre que llega y compra a 10 y la ofrece a 100. Pero los sustantivos, que es lo que se ofrece en el 98%, que es a través de las farmacias, del supermercado, eso lo estamos nosotros directamente fiscalizando a través del CENAC. ¿Y a qué sanciones se exponen? Por ejemplo, las farmacias, bueno, si es que se comprobara que efectivamente hubo un aumento de precios injustificado. Depende. Si es que hay un aumento de precio injustificado, a una demanda.
Y si es que existe ya una situación colusiva, bueno, mucho más allá, la Fiscalía Nacional Económica tiene las herramientas como para perseguir aquello. Pero nosotros tenemos herramientas bastante robustas como para poder hacer frente a esta situación. Pero más allá que eso, yo he tenido, la verdad, tengo que reconocerlo, una muy buena disposición de parte de, en este caso, los supermercados, que explican el 80% de las ventas de estos productos en Chile, de productos de primera necesidad. Y ellos están absolutamente llanos, me lo han dispuesto en mantener los precios razonables, en mantener el abastecimiento en forma sana, de tal manera que evitar la especulación y que la gente tenga cómo acceder a estos productos. Ahora, hemos visto en el mundo distintas reacciones, distintas medidas que se han adoptado frente a esta situación, y una de esas tiene que ver con congelamiento de precios de algunos productos básicos. ¿Es posible hacerlo en nuestro país? A ver, es posible hacerlo, nosotros no tenemos descartada ninguna medida, pero son medidas muy transitorias que exigen una situación de excepción constitucional y solamente se puede aplicar durante el momento que dure ese periodo de excepción, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no es una buena alternativa? Porque no fija los incentivos en mantener la producción y el abastecimiento. Entonces puede parecer muy popular, ¿cierto?, aplicar esa medida en un momento dado, pero inmediatamente pasa el tiempo, pasa la semana, las 2 semanas, e inmediatamente podemos ver una restricción en el abastecimiento, en la producción de esos productos. Por lo tanto, lo que más queremos garantizar es la competencia, la competitividad, y estar muy de cerca con las herramientas jurídicas que tenemos de estar observando y fiscalizando que no se generen abusos ni especulaciones de precios. Entonces, eso tiende a ser mucho mejor porque además generamos una continuidad en el abastecimiento, que es algo que también es muy importante, porque esta no es una crisis que vaya a durar una semana o 2, sino que va a durar un buen tiempo. Claro. Y algo fundamental es que estén los productos a disposición de las personas. Ahora, por el momento entonces no es algo que esté empezando a establecer. No hemos descartado nada, no lo consideramos pertinente todavía aplicarlo, porque estamos digamos, lo que queremos es que la industria, las distintas industrias, tanto la producción como la distribución, no especulen y no abusen. Y hemos oficiado a estas empresas de tal manera que sepan que nosotros estamos poniendo un ojo, verificando que eso no ocurra. Ministro, hoy el ministro de Hacienda hablaba de un impacto, decía textualmente, vamos a tener un impacto potente pero transitorio. No va a ser sin efecto esto que está ocurriendo, nos va a golpear y en eso hay que ser realistas. Desde su ministerio, ¿cómo están siguiendo esto? ¿En qué escenario estamos? Porque nos pillan un escenario también particular. ¿Y sí, cuáles debieran ser, a su juicio, las áreas más golpeadas en este contexto? Mira, las áreas más golpeadas son algunas áreas que ya habían estado siendo golpeadas antes. Por ejemplo, el turismo está muy golpeado. Algunas industrias, como la industria aeronáutica, ha visto caer muy fuertemente su demanda, por lo tanto, también muy golpeada. Vemos el sector servicios golpeado, el sector manufacturero, el sector recreativo, de recreación, los cines, los restaurantes. Todos esos sectores están siendo muy afectados y el problema es que son muchas empresas pequeñas en general, salvo la aeronáutica o los grandes hoteles, pero en general son empresas pequeñas y lo que necesitan es inyección de liquidez. Por lo tanto, esto es algo transitorio, pero que puede afectar a algunos, a los más pequeños, muy fuertemente. Entonces, lo que estamos generando son medidas de tal manera de poder inyectar liquidez al mercado. El Banco Central hizo lo suyo a través de política monetaria, hoy en día, bajo las tasas, a un 1%, que es muy bajo. Eso con el fin de poder inyectar más liquidez al mercado. La semana pasada también había hecho una inyección de liquidez a los bancos, de tal manera que los bancos tengan plata para poder prestarle a las personas que se lo estén pidiendo. O sea, para que haya movimiento en la economía. Exactamente, y por el lado del gobierno, lo que hemos hecho es generar las garantías a través de Corfo para que los bancos puedan entregarle préstamos a personas que de otra manera no tendrían la espalda como para poder solicitar. Pero pensando, por ejemplo, en pymes, ¿no? Sí. Que usted dice son las que podrían verse bien golpeadas, que ya han sido golpeadas por el escenario país que vivíamos. ¿Hay algo pensado específicamente para las pequeñas y medianas empresas? Sí, bueno, las pymes nos preocupan un montón porque tienen muy poca espalda y además generan el 60% del empleo en Chile. Las pymes son casi el 99% de las empresas en nuestro país y generan cerca del 60% del empleo. Y muchas de ellas tienen muy poca espalda financiera. Tenemos planes de subsidios especiales para ellos a partir de abril. Estos planes de subsidios que entregamos a través del Ministerio de Economía van a incorporar una línea específica para el sector turismo, porque el sector turismo son un montón de empresas pequeñas, estoy hablando de artesanía, empresas de transporte, hostales, restaurantes, que son muy afectados y no son capaces de superar esta situación. Por sí mismo, así que tenemos estos planes de subsidios, ya estamos generando las herramientas para poder entregarla a partir de abril. En mejores condiciones que las normales. Y siempre entregándole el respaldo al sector financiero, ¿cierto?,
para que le pueda prestar a estas personas o a estas empresas que tienen poca capacidad de demostrar espalda para después poder devolver esos créditos. Entonces estamos trabajando en varias líneas. Ministro, hablemos de cómo esto también va a golpear a las familias en un mes que por sí siempre es complejo. Marzo se viene con una serie de gastos y hay muchos que se están preguntando si es que va a haber algún tipo de medidas especiales para enfrentar este escenario. Estoy pensando en qué pasa con los permisos de circulación, contribuciones, en fin, todo lo que implica, ¿no?, los pagos de marzo. Sí, a ver, varias cosas. Nosotros ya habíamos trabajado con los bancos, habíamos acordado primero con el Banco Estado y después con el resto de la banca y del sector financiero. Me refiero a las cajas de compensación, me refiero a las cooperativas de crédito, etcétera, para que hagan un plan especial a marzo que se está aplicando. Eso significa postergación de cuotas, refinanciamiento, periodos de gracia. Eso se está aplicando porque muchas familias que se habían visto sobreendeudadas, sobre todo las de más bajo ingreso, se les venía marzo. Eso era antes del coronavirus. Exacto. Entonces ahora es con mayor razón. Aún más profunda con el Ministerio de Hacienda estamos buscando postergar algunas medidas que habíamos aplicado originalmente en materia tributaria o en materia de inyección de liquidez, de tal manera de también poder colaborar desde el gobierno también con esa familia. ¿Pero hay una decisión ya al respecto o es algo que todavía se está estudiando? Se está terminando de cocinar lo que vamos a hacer con el Ministerio de Hacienda, es decir, el ministro Briones está haciendo los últimos ajustes como para poder darlo a conocer esta semana, mañana o pasado mañana. Ya, durante los próximos días. Sí. Operación Renta, que es algo que también tiene dos miradas, porque hay quienes quizás esperan una devolución y un ingreso que podría ser importante y otros que van a tener que pagar. Ahí está el PPM, que una de las medidas que tomamos anteriormente por la crisis del 18 de octubre, hicimos un adelanto del PPM, de la devolución de impuestos y eso favoreció un montón de pequeñas y medianas empresas. Exacto. Y ahora quizás eso también podría ser alguna de las medidas que el ministro de Hacienda va a tomar, pero sabemos que lo que necesitan hoy en día esas pequeñas y medianas empresas sobre todo es liquidez. Entonces, mientras el Estado pueda colaborar con eso, el gobierno pueda colaborar con eso lo va a hacer. Ya, vamos a tener anuncio entonces en los próximos Muy prontamente. Muy bien, pues ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien, buenas noches.